Ah, no, pero con las cosas tengo en la visita. ¿Tienes algo con que poner? Listo. Entonces, Tomatón. en este sentido, los sistemas se pueden, en ese sentido, los sistemas se pueden analizar en el ámbito de la frecuencia, un ámbito importante, ¿ya? Tanto los sistemas de tiempo continuo como los discretos, se ve su comportamiento en frecuencia, ¿correcto? En este caso, en la frecuencia digital, ¿no? Entonces, definamos directamente ya la transformada de Fourier de tiempo discreto. Es una transformada también, es una función de variable compleja. En este caso la variable compleja es omega, ¿no? Que es la frecuencia, ¿correcto? Listo. Nosotros vamos a hacer un caso sencillo, ¿ya? Nosotros estamos en el dominio de Z, ¿sí? Entonces, si evaluamos a Z en Z igual E a la J omega, entonces estamos en H de E a la J omega. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo pasamos de la transformada Z a la transformada de Fourier de tiempo discreto? Entonces, simplemente reemplazando Z por E a la J omega. Y eso es todo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es la forma de trabajar. ¿Sí? Entonces, igual que como toda transformada, hay una transformación directa y también hay una transformación inversa. ¿Sí? Entonces, de esta manera pasamos al dominio de la frecuencia, de esta manera regresamos al dominio temporal. ¿Ya? Algunas características. La DTFT es periódica, ¿sí? Con periodo 2pi, o sea, se repite, ¿no? Ahora, veamos eso que es importante, ¿ya? En el dominio de la frecuencia normal, vamos a decir, ¿sí? ¿Para qué frecuencia se analizan los sistemas, no? Si esta fuera la frecuencia F normal, ¿para qué frecuencia? Para todas, ¿no es cierto? Desde bajas frecuencias hasta frecuencias que van al infinito, ¿no es cierto? Eso es en sistemas de tiempo continuo, ¿ya? ¿Y en sistemas de tiempo discreto es lo mismo? No. En sistemas de tiempo discreto, esto de acá, ya, para que lo tengan bien en cuenta, estos son sistemas de tiempo continuo, ¿ya? ¿Listo? Y en sistemas de tiempo discreto, no. En sistemas de tiempo discreto ya no es así el análisis, ¿no es cierto? En frecuencia o en omega, que es esta variable, ¿correcto? Recuerden que este es igual a esto a 2 por pi por f, ¿sí? Entonces, ¿de dónde a dónde se analiza? Se analiza desde la frecuencia 0 hasta la frecuencia 0,5, nada más, ¿de acuerdo? ¿Ya? O en omega de 0 hasta la frecuencia igual a pi. Suficiente para saber qué va a pasar con el sistema, ¿correcto? Analizarlo en ese rango de frecuencias, ¿ya? En ese rango de frecuencias. ¿Por qué ha desaparecido? ¿Se acuerdan de el teorema de muestreo que se ha hablado? ¿Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, algo del teorema de muestreo, ya que después lo vemos. ¿Qué es lo que pasa? Dice, ¿no? Que la frecuencia de muestreo, ¿correcto? Fs de sampling, ¿no? ¿Qué debe pasar con ella? Que debe ser mayor a 2 veces la frecuencia analógica máxima que se quiere muestrear para llevar del mundo analógico, ¿sí?, al mundo digital, ¿sí? Listo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿No es cierto? Que la frecuencia, ¿no?, de muestreo medios debe ser igual a la frecuencia máxima. Entonces, de ahí sale esta relación, poniéndole igual, y entonces esto sería el rango de frecuencia máximo que yo necesito para analizar a los sistemas de tiempo discreto, ¿correcto? De 0 a 0,5 o de 0, acá está, hasta pi. ¿Es suficiente? Sí. Ahora, el DTFT es periódico, dice. O sea, esta función es periódica. ¿Qué quiere decir entonces? Que acá, hasta acá, no, y después se empieza a repetir. 2pi, 3pi, 4pi, se repite, ¿no? O perdón, cada 2pi, ¿no es cierto? Dice, de 0
a 2pi es simétrica. También, ahora, si xn es sumable, esto ya es una restricción de acuerdo a lo que hemos visto también. Como puedo pasar de z a omega, ¿qué pasa con z? Tiene sus restricciones, ¿no? Lo que se denomina región de convergencia, ¿no? Entonces, esto también tiene sus restricciones, ¿no? No siempre existe esta transformada, en otras palabras, ¿ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si x de n es sumable absoluto? Dice, entonces existe la de TFT. ¿Eso qué quiere decir? Si se cumple esto, quiere decir que el sistema es estable. Si el sistema es estable, entonces sí existe su transformada de Fourier de tiempo discreto. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? ¿Listo? Dice, esto es condición suficiente, pero no es una condición necesaria. La sumabilidad absoluta también implica que la de TFT converge uniformemente a una función continua de omega. Esto es una función, hemos dicho, ¿no es cierto? Ya, matemáticamente hablando, esto es una función. Es una función de variable compleja, ¿correcto? Es una función de variable compleja. Entonces, se puede representar a la función como que, si la variable es compleja, ¿no? Si la variable es compleja, entonces yo puedo representarla como un módulo y una fase. Entonces, x de a la j omega, ¿sí? Cualquier función, ¿no es cierto? Como un módulo entonces de x de e a la j omega y una fase, ¿no? E a la j phi de omega, ¿no? Donde phi de omega es, ¿no? La fase, vamos a ponerle primero así, ¿ya? Es la fase, esto, ¿no? Entonces, acá tengo yo dos funciones, esta función de módulo y esta función de fase. Eso es lo que se analiza, ¿ya? Comportamiento del módulo, comportamiento de la fase, ¿correcto? ¿Ya? En esta primera parte de estos cursos siempre vemos más el comportamiento del módulo. ¿Listo? Eso me define a los filtros, ¿ya? Esto me define a los filtros. Y el comportamiento de la fase es para un diseño más avanzado. ¿Correcto? Listo. Bien, entonces eso es básicamente. ¿Ya? A ver, algunas otras aportaciones acerca de esta transformada. A su mismo lugar. O sea, lo lanzan. ¿No? Listo. Lo que hemos dicho, ¿no? Que h de j omega, ¿sí? Es siempre periódica, ¿no? Es una función periódica con periodo 2pi, ¿ya? Y además tiene estas características, ¿sí? Esta de acá guarda simetría conjugada, ¿sí? ¿Y cómo se interpreta eso? Que si yo analizo para frecuencias negativas, vamos a decir aquí, en 0,5, o acá sería menos pi, ¿no es cierto? ¿Sí? Se repite. Ya, un ejemplo sencillo. Si el comportamiento de la frecuencia, ¿no? En módulo, ¿ya? En módulo, ¿no? El módulo se comporta de esta manera, entonces el módulo tiene simetría par. ¿Cómo se comportaría acá? En este lado. Sería así, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Correcto? Esto sería el módulo. El módulo tiene simetría par. Por ahí debe decir esto. Acá está, ¿ya? ¿Esto? Este es el módulo, ¿no? El módulo tiene simetría par. Y la fase, es la fase, ¿no es cierto? Este es el principio. ¿Sí? ¿Y la fase qué simetría tiene? Simetría impar. Entonces, a ver, vamos a tratar de dibujar eso, ¿no? Si la fase fuera así, la misma, esta de acá. Si esta fuera la fase de 0 a 0,5, ¿cómo sería la fase acá? Hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Listo? Ya está, esa sería la fase. La fase tiene simetría impar, el módulo siempre tiene simetría par. Por eso solamente se necesita analizar en este espacio, ¿ven? Porque por simetría sale esto y por periodicidad todo lo demás. ¿Listo? Eso es todo. ¿Ok? Ya está. ¿No? Ahora, a ver, ¿qué más? Esta es una forma de representar a la función, ¿no? Como la variación de un módulo y una fase, ¿cierto? ¿Sí? Como esto es complejo, entonces esto podría representarlo
también como una parte real, ¿no? De x de a la j omega más j veces una parte imaginaria de x de a la j omega. ¿Qué quiere decir esto? Que la función tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Es variable completa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Y entonces relacionando esto y con lo complejo, ¿a qué sería igual el módulo? ¿A qué es igual el módulo? A la parte real, vamos a ponerlo así nomás, ¿ya? Al cuadrado, ¿cierto? Más la parte imaginaria al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Ya que es igual la fase, phi de omega, al arco tangente de quién? De la parte imaginaria sobre la parte real. Ya está. ¿Eh? Entonces de esa manera se consigue. ¿Ya? Abajo todo lo dicho, ¿no? Es suficiente especificar h de j omega en el intervalo de 0 hasta pi. Va a hacer el análisis. ¿Listo? Muy bien, entonces son las características de esta herramienta que me permite que, como hemos dicho, analizar los sistemas en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Hemos analizado en el dominio temporal, hemos analizado en el dominio de Z, ¿no es cierto? Ahora vamos a analizar en el dominio de la frecuencia. Quizás el dominio más importante porque acá ya suena esto a algo conocido, ¿no? Estos son filtros, ¿ya? Filtros digitales. Y todo el tratamiento de información está basado en filtros digitales. Bien, entonces algunas propiedades de la DTFT: linealidad, cambio de tiempo, cambio de frecuencia, convolución y multiplicación de secuencias o enventanamiento. Esto importante para diseño de filtros, ¿correcto? El enventanamiento. ¿Qué cosa es el enventanamiento? En el dominio temporal es multiplicar dos señales, ¿sí? ¿Y eso cómo se traduce en el dominio de la frecuencia? Como una convolución en frecuencia, ¿ven? Esto es una convolución en frecuencia, ¿ya? La convolución, lo que ya sabemos, ¿no es cierto? La convolución en el dominio temporal se convierte en una operación algebraica en el dominio de la frecuencia, ¿correcto? O sea, en otras palabras, esto sería muy similar a lo que sucede en Z, ¿no? Este y de Z va a ser igual a x de Z por h de Z, ¿no? Donde si lo vemos acá así, ¿no? Esta sería x de Z y esta sería y de Z, y el sistema por quién está representado por h de Z, ¿sí? Ahora acá una relación importante, ¿no es cierto? Si h de n es la respuesta impulsional de este filtro, ¿correcto? Entonces, si yo hallo la transformada Z de esto, tengo la función de transferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, si yo hallo la DTFT, yo voy a hallar h de n a la j omega, ¿no es cierto? La transformada de Fourier de tiempo discreto. Esto es lo que se va a conocer, o lo que se conoce mejor ya de una vez, como la respuesta en frecuencia del filtro. La respuesta en frecuencia. O sea, igual, ¿no? ¿Puedo pasar de la impulsional a la respuesta en frecuencia? Sí. ¿Y la respuesta en frecuencia me caracteriza el filtro? Sí. ¿Listo? ¿Por qué decimos que caracteriza? Un ejemplo sencillo, ya con los filtros que vamos a trabajar. ¿Sí? Si esta es la frecuencia, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Esta es la frecuencia, ¿listo? ¿Ya? Entonces acá tenemos que mi frecuencia, este es 0, este entonces es pi y este es menos pi, ¿no? ¿Sí? Ahora, otra aclaración, ¿verdad? Ya. Estas funciones, esta sería la función de módulo, le voy a poner un nombre, ¿ya? Esta sería la función del módulo. ¿Sí? Y por tanto, esta sería ¿quién? La función de la fase, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. La pregunta es, ¿la función del módulo y la función de la fase serían funciones complejas? Sí, chaval.
Pues serían funciones de variable real. Bueno, variable real, ¿no es cierto? ¿Cuál es la variable? La frecuencia. La frecuencia es variable real. ¿Ya? Entonces, esta es una función de variable real, esta es una función también de variable real. Entonces, si yo hallo la respuesta en frecuencia de un filtro, puede ser que este tenga este comportamiento, ¿ya? Sí, puede ser. Es una función, ¿no es cierto? Entonces, ¿puedo graficarla? Sí. Entonces, vamos a decir que esto tiene una amplitud A y entonces el filtro se comporta de esta manera, digamos. ¿Ven? ¿Correcto? Ya. Ahora, si tengo un filtro que tiene ese comportamiento, por todo lo que hemos dicho, ¿cómo sería para el lado izquierdo? Simétrico, ¿no es cierto? Estamos hablando del módulo, este es el módulo, ¿ya? Este es el módulo de h de a la j, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería para el lado izquierdo? Lo mismo, ¿no es cierto? Pero simétrico, ¿ya? ¿Correcto? Y ya tendría el comportamiento del filtro. ¿Por qué decimos que esto caracteriza el filtro? Si observo el gráfico, ¿qué observo? Un pico cerca de, mejor así, ¿no? Un pico, el pico está cerca de 0, ¿no es cierto? Ya está. ¿Y qué me representa esto? Este 0, bajas frecuencias. ¿Listo? ¿Sí? ¿Y qué me representa esto? Altas frecuencias. Entonces, este módulo, miren ya, este módulo para bajas frecuencias tiene una amplitud, su máxima amplitud. Y para altas frecuencias, ¿qué amplitud tiene? 0, ¿no? O cercanas a 0, ¿correcto? Ya. ¿Qué hace este sistema? Si algún filtro tiene esto, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así, ¿ya? Este es el sistema, ¿sí? ¿Listo? Este es el sistema, este sistema tiene este h de e a la j, ¿correcto? ¿Ya? Y entonces, acá viene una señal cualquiera, ¿sí? ¿Listo? Y sale, y vamos a ver qué cosa es lo que sale de acuerdo a este sistema. Si esta entrada tiene una frecuencia omega 0, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, este omega 0 está por acá, digamos, ¿ya? Por acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener el módulo evaluado a esa frecuencia, va a tener casi toda la amplitud, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder acá? ¿No? En el dominio de la frecuencia y de a la j omega va a ser igual a ¿qué? A x de a la j omega por h de a la j omega. ¿Correcto? ¿Qué valor tiene este? Casi toda su amplitud. Digamos que sea 1. ¿Sí? Digamos que sea 1. Ya está, para normalizar. Entonces, si este es 1, ¿a qué es igual la salida? A la entrada. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, pongámonos en otro caso, ¿sí? Para que se entienda esto de los filtros, ¿ya? Pongamos en otro caso. Adelante. Digamos que esta señal ahora tiene esta frecuencia, omega 0, igualito, ¿ya? Pero esa frecuencia omega 0 ya no está acá, ¿sí? Este era, con rojito, porque estábamos trabajando con eso, ¿no? Listo. Digamos que este es omega 0, ¿eh? ¿Correcto? Ahora, omega 0 ya no es esta, ¿ya? Vamos a poner, para no confundirlo, ya, omega 1. ¿Listo? Ese omega 1 está por acá. O sea, ¿qué quiere decir que omega 1 esté por acá? Para esta señal, que es una señal de alta frecuencia, ¿no es cierto? Sí, entonces ese omega 1 está por acá. ¿Cuánto vale el módulo acá? 0, digamos, ¿no? Y entonces, ¿la salida cuál va a ser? Esto por 0. O sea, la salida va a ser 0. ¿Qué ha sucedido con esta señal? La primera. Este sistema la ha dejado pasar. Y con esta señal, ¿qué ha sucedido? Este sistema la ha filtrado. ¿Qué es esto? Es un filtro pasa bajos. Solo deja pasar señales que tengan bajas frecuencias. ¿Eh? Y ese es el fundamento de lo que es filtrado. ¿Ven? Filtrado. ¿Ya? Filtros. Quiero bloquear una señal de alta frecuencia, entonces diseño un filtro que tenga una característica así, ¿no? Y si quisiera filtrar señales de baja frecuencia, ¿qué haría? El filtro, ¿cómo se llama? Al revés, pues tendría el filtro, ¿no es cierto? Básicamente. ¿Correcto? Ya está. Sí.
¿Listo? Entonces, eso es, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué más hay por acá? Bueno, algunas otras propiedades, ¿no? Ponderación lineal, inversión de tiempo, teorema de Parseval, ¿sí? Y, ¿cómo hallamos la energía de una señal? Si tengo, esto también se llama, por si acaso, ¿ya? Esta función también se llama espectro de frecuencia, le dicen en algunos espectros, ¿ya? Espectro de frecuencia. ¿Por qué? Porque me está representando la señal en frecuencia, ¿no es cierto? Sí, se está representando al sistema mejor, ¿ya? En frecuencia. Entonces, por eso le llaman espectro de frecuencia. Y si tengo lo que estamos viendo acá, ¿no? Para el teorema de Parseval, si tengo el espectro de frecuencia y lo integro desde menos pi a pi, o sea, lo integro desde acá hasta acá, correcto, entonces lo que voy a tener es la energía de la señal, ¿ven? O del sistema en este caso, correcto. Eso es lo que muestran los dispositivos que se llaman, o que me muestran espectros de frecuencia, ¿no? O sea, eso es lo que me muestran, ¿ven? Esas gráficas, ¿ya? ¿Dónde está la energía de la señal, no? Entonces, cuando quieren detectar, por ejemplo, el Ministerio de Telecomunicaciones tiene esos dispositivos, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Lo enciende y empieza a aparecer en el rango de las frecuencias donde están ubicadas las frecuencias, ¿no? Entonces, las frecuencias que no están registradas, ¿qué quiere decir? Que son frecuencias virales. ¿Ven? Y hacen un análisis de eso, ¿no? Acá, mira, acá alguien está transmitiendo de forma ilegal. No le va a decir dónde está transmitiendo nada porque usted en el aire, ¿no es cierto? Sí, pero saben ya que existe alguien que está transmitiendo en esa frecuencia. ¿Se dan cuenta? Pues para eso sirve esto. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, para que tengan una idea de cómo se usan nada más. Listo. A ver, ahora algunos fundamentos matemáticos. ¿Ya? De lo que hemos dicho, corroborando todo lo que hemos hablado, ¿ya? Dice en funciones de los sistemas de tiempo discreto, ¿correcto? A ver, vamos a explicar un poquito esto, ¿ya? Pero no lo pusieron. Bueno, a ver. Pues un ejemplo de... Ya. ¿Listo? Miren, este es un sistema LTE, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Hemos visto? ¿Sí? ¿Y qué le estamos proporcionando al sistema como entrada? Una señal compleja, ¿no es cierto? Esta, ¿no? Vea la puerta omega n, una armónica. ¿Listo? Una armónica, o sea que tiene una frecuencia. ¿Sí? Si calculamos su salida por convolución, ¿no? Le aplicamos la sumatoria de convolución a esto. ¿Qué notamos en la salida? Ya no nos fijemos en la operación propiamente dicha, sino fijémonos en el resultado. Este es el resultado. El sistema, ¿por quién está caracterizado? Por H de a la J omega, ¿no es cierto? ¿Sí? Por su respuesta en frecuencia. Estoy aplicando esto. Aquí es igual la respuesta del sistema. ¿Qué es esto? ¿No es lo mismo que ingresado? ¿Sí? ¿Y por quién está ponderado? Por la respuesta en frecuencia del SIS. ¿Ven? Eso es lo que hace este sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? A esto lo pondera. Y esto tiene un módulo y una fase, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lo único que hace es cambiar a la señal de entrada, si es una armónica, su módulo y su fase. Eso es lo que hace. ¿Cierto? En el ejemplo que vimos por acá, ¿qué está haciendo con el módulo? El filtro paso bajos. Está volviendo cero, ¿no es cierto? Para determinada frecuencia. O le dan la máxima amplitud para otra frecuencia, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que hace el sistema, ¿no? Entonces, H de a la J omega es lo que representa el sistema, es complejo y depende solo de la respuesta al impulso del sistema LTE. Acá lo hemos dicho también, ¿no? ¿De dónde sale? De la respuesta impulso. Igual. O sea, si yo tengo la respuesta impulsional y le encuentro su transformada de Fourier de tiempo discreto, entonces lo que estoy hallando es la respuesta en frecuencia del filtro. Eso es, ¿de acuerdo?
Ya está. La salida de un sistema LTI a exponencial complejo también es exponencial complejo de la misma frecuencia, pero posiblemente, lo que hemos dicho, con diferente amplitud y diferente fase. Nada más. ¿Ya? Y entonces, si se cumple eso, entonces quiere decir que los exponenciales complejos son funciones propias o eigenfunciones del sistema LTI, ¿no? Y H de J omega son los valores propios correspondientes. Esas son cuestiones matemáticas, ¿no? ¿Sí? Si han visto eso en cálculo, entonces saben lo que es una eigenfunción, saben lo que es un valor propio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ya está. Entonces, una forma de encontrar el valor rápidamente, ¿no? Yo quiero saber qué va a pasar si yo le aplico a una señal, a un sistema, una señal sinusoidal. La señal sinusoidal, ¿qué la caracteriza? Su amplitud, su frecuencia y su fase, ¿no es cierto? Entonces tengo una frecuencia de entrada, ahí está, ¿no es cierto? Una frecuencia de entrada, tengo una amplitud de entrada y tengo su fase, ¿correcto? Ya está. Pues vamos a editar todo esto, les voy a decir acá el resultado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esto se puede representar por Euler de esta manera, hacer todas las transformaciones que quieran, ¿sí? ¿Listo? Y entonces, si esto está ingresando al sistema, ¿sí? Pasa por el sistema, ¿qué hace el sistema con esta entrada? Produce esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, lo vamos a poner por acá mejor así, ¿ya? ¿Sí? Este es el sistema de tiempo discreto. Este sistema lo caracteriza su respuesta en frecuencia. ¿Qué le estamos alimentando? Una sinusoide, ¿no es cierto? Ya está. Para empezar, ¿qué debería salir? Una sinusoide. Si este es sistema, además es LTI, ¿qué debería salir? ¿Qué ya tengo? ¿Qué va a salir? Una sinusoide, otra sinusoide. Una sinusoide en general, ¿ya? O sea, los sistemas de tiempo o los sistemas lineales, sean continuos o sean discretos, no cambian la naturaleza de la entrada. ¿Cuál es la naturaleza de la entrada? Sinusoide. Entonces acá va a salir otra sinusoide. ¿Cuál va a ser la diferencia que hemos dicho? Que probablemente sea una sinusoide que tenga menos amplitud o más amplitud, depende, y que tenga otra fase, nada más. Entonces lo que me interesa para determinar la salida, ¿qué cosa es? ¿Cuánto es la nueva amplitud? ¿Cuánto es la nueva? Nada más. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ¿cómo se consigue eso? ¿Ven? Entonces, esto es lo que me está explicando acá, ¿ya? Miren, está ingresando eso, una amplitud, una fase y una determinada frecuencia, ¿no es cierto? ¿Y qué sale? Miren, ¿sale la misma sinusoide? Sí, ¿no es cierto? Solamente que tiene ahora otra amplitud y otra fase. Pregunta, ¿a qué es igual la amplitud? A esto. ¿Cuál era la amplitud original? A X. ¿Cuál es la amplitud ahora final? AX por esto de acá. ¿Se acuerdan que hemos dicho no hace un momentito global? Que va a ponderar, ¿no es cierto?, el sistema a la amplitud y también a la fase. Y entonces, esta es la ponderación. ¿Y este qué valor tiene? Porque esto tiene un valor cualquiera, ¿no es cierto? ¿Y esto qué valor tiene? El módulo, pero el módulo es una función, recuerden. Por acá ya lo borré. El módulo es una función, entonces, y esto es un número. Entonces, ¿qué cosa es esto? Pero ya tienes la función. Entonces, ¿cómo a una función, cómo la volvemos un número? Evaluándola en un determinado valor. Correcto. Y entonces eso es. Este es el módulo evaluado en quién. ¿En qué frecuencia? En la frecuencia de la entrada. Eso es lo que hemos hecho acá, pues. ¿Cuánto vale el módulo a esta frecuencia? ¿Cuánto vale el módulo a esta frecuencia? Entonces es lo que pondera. Si lo evalúa el módulo en esta frecuencia, ¿será lo mismo que si lo evalúa acá? No, no es cierto. Eso es lo que está sucediendo acá. Nada más.
Y la fase, igual. No, pero en la fase no se multiplica, sino se suma siempre. ¿Ya? Entonces acá, ¿cuál va a ser la nueva fase? La fase original, más o menos lo que salga acá, lo que vale la fase de la respuesta en frecuencia a la frecuencia de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Si este es módulo, existe una gráfica de la fase, ¿no? Claro, porque hemos dicho que esto, otra vez lo pongo por acá, ya tiene un módulo. Este sería ese gráfico así, ¿no? Y tiene una fase. Lo voy a poner como está acá, ya, para que no se confunda. Este es el ángulo de fase, ¿qué dice? Ángulo de fase de H, de E a la J. Esto tiene un valor y esto tiene un valor cuando yo lo evalúo en una determinada frecuencia. Este valor es este y este valor es este. Y ya tengo la salida. Ahora, ¿esa salida es la respuesta total del sistema? No. ¿Qué tipo de respuesta es esa? Esa es lo que se conoce con el nombre de respuesta en estado estacionario. ¿Ya? Si entra una sinusoide, sale una sinusoide en estado estacionario. ¿Y qué sucede cuando recién entra la sinusoide? Digamos, recién prendió el sistema y ingresó la señal sinusoide. Hay un proceso transitorio. ¿Y eso quién me lo calcula? Lo que hemos hecho en la primera parte, la respuesta natural más la respuesta por ¿correcto? Pero ¿qué nos interesa en los sistemas normalmente? Ver el estado estacionario. ¿Por qué? Porque a esas alturas ya estamos trabajando con sistemas estables, que ya han alcanzado su Si quieres que estabilidad. lleguemos a esto. ¿Correcto? A estos dos. Ya está. Ahí tienes entonces. ¿Se entendió? ¿Se puede variar la respuesta sinusoidal? ¿Sí? Sí se puede, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ya? Hoy veremos algunos ejemplos cómo se aplica. ¿Ya? Dos. Listo. Bonito. Yo sin F. Ay, internet. Desenvuelven un nombre por su estructura. Y lo que más evidente es que era luchador de MMA. ¿Ya? Recuerda, hemos dicho que la respuesta infuncional caracteriza un sistema, ¿no? Y estamos acabando de decir hoy día, que los sistemas tienen una respuesta en frecuencia. Ambos me muestran información, sí. Ambos caracterizan al sistema, sí. Pero ¿en qué se diferencian? Entonces, ¿qué se entiende de ello? No, yo no me jodo. Ya. ¿Se acuerdan que hemos dicho que una respuesta, o sea, una señal de entrada se puede descomponer en impulsos unitarios, desplazados y ponderados, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si yo tengo la respuesta impulsional, por convolución puedo encontrar cuál es la respuesta a cada una de esas entradas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con eso consigo la respuesta. Eso es convolución, ¿ya? ¿Y qué pasa con la respuesta en frecuencia? No, la respuesta en frecuencia me muestra cuál va a ser el comportamiento, ¿no? Ante una determinada entrada, ¿correcto? Eso es lo que me dice acá, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Entre lo que es respuesta impulsional y respuesta en frecuencia. Y bueno, esto ya lo vamos a ver en laboratorio, ¿no? O sea, cómo trabajamos todo esto con... Ahí está, ¿no? Esta, para que vayamos conociendo ya, esta función importantísima, ya, FREC-Z, ¿no? La FREC-Z. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, bueno, ya hemos representado, ¿no es cierto? Miren, ya hemos representado nosotros a un sistema mediante su vector, el numerador y el denominador, ¿cierto?
Eso ya lo hemos hecho con todos, ¿ya? ¿Listo? Recuerden que esto es así, ¿no? H, vamos a para resumirlo, ¿ya? Que es la función de transferencia del sistema, se representa como sobre B sobre A, ¿no es cierto? B es el vector de coeficientes del numerador, A del denominador. Supongamos que tengo este filtro, ¿ven? ¿Esto me representa un filtro? Sí. Pues quiero hallar su respuesta en frecuencia. Lo único que hago es B, A y omega, y le doy una frecuencia. ¿Dónde quiero que me represente al sistema? ¿De qué frecuencia a qué frecuencia? Y acá me sale H. H es variable compleja, ¿correcto? Entonces me va a botar dos cosas, ¿no? Me va a botar la parte real y la parte imaginaria, o el módulo y la fase. Y entonces yo tengo que graficar, ¿ven? De H, ¿qué cosa es esto? El módulo. Y de H, ¿qué cosa es el ángulo? La fase. Y entonces lo grafico y ya tengo el módulo y la fase. Y tengo gráficas como esta, ¿no? Y ya sé cómo se va a comportar el filtro, ¿correcto? Listo. ¿Y esto para qué me sirve? Para normalizar, ¿no? O sea, como está acá, ¿no? De 0 a pi, a 2pi, a 3pi, a 4pi, etc. Nada más, ¿ya? Listo. Entonces eso es ya para la parte del laboratorio. Ya lo veremos en el laboratorio, ¿ya? Bien. Y para la parte de cálculo teórica, ¿cómo hallo la respuesta en frecuencia? Ahí está el ejemplo, ¿ya? Vamos a explicarlo rápidamente, ¿sí? Es un ejemplo. Tengo un sistema cualquiera, ¿no es cierto? Acá está, ¿ya? Este es un sistema cualquiera, sí, ¿no? Esta sería su ecuación de diferencias, sí. Es el valor de A, ¿no? Que puede estar entre -1 y 1, ¿correcto? ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? ¿Cómo hallo la respuesta en frecuencia de esto? Lo que tengo que hallar es un par de funciones, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? La función de módulo, Módulo del sistema, estamos hablando, ¿no? La función del módulo y la función de la fase. La ecuación de diferencias, recuerden, ¿no? Todo sistema está representado ¿por quién? Por su función de transferencia, por su, ahora, respuesta en frecuencia, o por su respuesta inclusional, que acá está, ¿no? O por su ecuación de diferencia, ¿no? Por cualquiera de ellas. ¿Cómo está el sistema acá? Ecuación de diferencias. Entonces, de la ecuación de diferencias puedo encontrar la función de transferencia. Sí. ¿Correcto? ¿Cómo? Se le puede hacer la jugada, puede pasarlo a se ubica Y sobre, bueno, Y es acá sobre X ¿Sería Z o Z inversa? No, Z. Sí, puede ser. Eso es lo que está haciendo. Z no, ¿no? Ah, claro, Acá están las funciones, luego coordenadas polares. que se han encontrado, ¿ya? Vamos a hacerlo numéricamente, ¿ya? Para que se encuentren. Nos piden eso y lo encontramos, ¿no? Hacer eso. Pasa ese tiempo, no hay. ¿Ah? Hago más ejercicio. Mafia, todo. ¿Ah? Pero sí hace. Ya sé, A ver, vamos a trabajar así, literalmente, ¿ya? Listo, para que vean de dónde sale. Este es el sistema, ¿no? Y de N, ¿cómo está? Es igual a por Y de N menos 1, ¿sí? Más B
por x de n, ¿no es cierto? Ese es el sistema, ¿no? Bueno, ahí me da una restricción. Vamos a... Esto puedo hallar, le aplico transformada z, ¿sí? Ya, entonces sería y de z igual a por Y de Z por y de z por z a la menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Más b por x de z, ¿correcto? Ya está. Este de acá lo vamos a pasar al lado izquierdo y factorizo y de z y me quedaría 1 menos a por z a la menos 1, ¿no es cierto? Y acá quedaría b por x de z, ¿no? Este x de z lo vamos a estar dividiendo acá, sería y de z sobre x de z, y entonces acá me quedaría b sobre 1 menos a por z a la menos 1. Esta es la función de transferencia del sistema. ¿Correcto? ¿Y por qué no hizo de forma unilateral? ¿Cómo? Unilateral. Porque la función de transferencia está definida para un No te sistema. dan el n-1 y no te dan el n-2. No puedes hacer ningún diferencia. ¿Ya? El concepto de función de transferencia es en un sistema relativo. ¿Listo? Ya. Entonces, esto es h de z, ya está, ¿no? Entonces, esto es h de z igual a b, vamos a copiarlo de nuevo acá, 1, ya. Por acá puse algo que les dije, ¿no? ¿Cómo pasamos de z a e a la j omega? O sea, ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo así, ¿no? H de a la j omega va a ser igual a h de z evaluado en z igual e a la j omega, ¿no es cierto? Entonces, si yo evalúo ¿para qué? esto, Para que lo reemplaces. acá, Porque si no, ¿qué me va a si quedar? no lo reemplazas, te queda como una constante. Sobre En toda tu 1 transformada te va a quedar menos esto. a Por eso no se z a la menos 1, pero ya no es z a la menos 1, ¿no? Sería entonces e a la menos j omega. Z nomás. Ya está. Z ya está yendo a la función de transferencia. ¿Esta es la respuesta en frecuencia? Sí, pero yo no puedo expresarla así, ¿no? Porque esto es una función compleja. Entonces, ¿de acá qué tengo que sacar? El módulo y también tengo que sacar la Fácil. ya. Ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo de acá saco el módulo y la fase? Fórmula, Abraham. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago? Ya, vamos a hacer ese proceso para obtener esto, ¿ya? Para que vean de dónde sale, ¿listo? Y ustedes puedan hacer algo similar. Listo. A ver, ya. Entonces, esta es mi función. H de E a la J omega. Igual, arriba no hay nada que hacer, no es un número, B, ya está. Abajo es 1 menos A. Y esto de acá puedo aplicarle Euler. Sí. Sí, ¿no? Entonces sería A por el coseno de omega, ¿no es cierto? Coseno de omega es menos, ¿no? Entonces sería menos J el seno de omega, así sería. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Listo. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Este es B y todo lo real lo voy a poner acá. 1 menos A, el coseno de omega, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá vamos a poner el menos por menos da más. J, A, el seno de omega. Listo. ¿Qué hago para separar una función en su parte real y en su parte imaginaria? Lo multiplico por su complejo conjugado, ¿ya? Arriba y abajo, ¿no es cierto? Entonces acá sería, voy a indicarlo así, ¿ya? B, ¿cuál sería el complejo Uno conjugado de de los esto? complejos, voy a estudiar, no sé nada. 1 menos A, el coseno de omega, ¿no es cierto? Y el complejo conjugado sería menos, ¿no? Menos J, A, el seno de omega. Y abajo, lo mismo, pues, ¿no es cierto? 1 menos A por el coseno de omega menos J A por el seno de omega. ¿Hasta ahí está bien? Ya. Arriba, ¿qué me va a quedar? Este, ¿no? B al cuadrado y que multiplica a todo esto que está ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está
¿Está bien? Ah, no, pues Por eso cancela el B. no tiene sentido. Ya está. Listo. ¿Sí? Se va Ya. A ver, abajo me queda cuando multiplico Va a quedar B. un número por su complejo conjugado. La primera parte del cuadrado. Ya, correcto, ya está repasando complejos. Le conviene, ¿ven? Sé que X al cuadrado más a seno de omega, todo eso al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora miren, multiplico a b por esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué me quedaría? B, vamos a indicarlo, 1 menos a coseno de omega. coseno de omega, ¿sí? Y esto, hasta ahí, esta sería la parte real. Y entonces lo voy a poner la parte imaginaria por acá. Menos j, esta sería b o Seno a por el seno de omega. omega, y acá sería Imaginar 1 menos a coseno. exactamente al cuadrado más Seno a cuadrado. seno de omega. Ya. ¿Se acuerdan que por acá he puesto que el módulo es la parte real más la parte imaginaria, ambas al cuadrado? Ya, pues eso es lo que hay que hacer. Claro, hay que hacer el cuadrado de eso y sacarle la raíz cuadrada. Imaginarias. ¿Listo? Como fracciones por A ver, favor. veamos, ¿ya? Entonces, esto hasta acá es la función completa, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora quiero el módulo, ¿ya? ¿Cómo es el módulo? Vamos a poner por acá, ¿ya? Para ya no hacer esto en la parte práctica, ¿sí? La parte del módulo sería, este sería A, ¿no? Y este sería B, ¿ya? O si quieren mejor así, ¿ya? Este es X, para que no se confunda, este es Y, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, recuerden, ¿no? Su número complejo es X más J, Y. ¿Ese cuál es? Entonces, Es el el módulo. módulo es el módulo es X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sí? Ese es el módulo. Ya. Es lo que hay que hacer acá. ¿Ya? Ahora vamos a tratar de resumirlo, ¿ya? Para que alcance el tiempo. Esto es al cuadrado, ¿no es cierto? Sería entonces b al cuadrado, ¿sí? 1 menos a por el coseno de omega, todo eso al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto sería más, ¿no? Este sería al cuadrado también. Sí, ¿no? B cuadrado por a seno de omega al cuadrado. Y abajo tendría el mismo denominador, ¿no es cierto? ¿Sí? Abajo tendría el mismo denominador, o sea, 1 menos a el coseno de omega, todo eso al cuadrado, más a el seno de omega, todo eso al cuadrado, y todo eso al cuadrado, ¿no es cierto? Porque es numerador y denominador, ¿sí? Si factorizo b, tengo el mismo denominador, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué me queda arriba en el numerador? B cuadrado. ¿Sí? Y como estoy eliminando un numerador, ¿qué me queda? 1 menos a coseno de omega, todo eso al cuadrado, más a seno de omega, todo eso al cuadrado, ¿no es cierto? Y todo eso, recuerden que ya estoy trabajando el módulo, ¿no? Me olvidé de poner eso. ¿Sí? Ya. Perdí. Listo. Falta todavía, ¿no? Ya. Vamos a desarrollar esto, ¿ya? No, B no, cuadrado está bien, vamos a está dejar ahí bien. por el momento, ¿sí? ¿Listo? Sí, sí, sí. B cuadrado. La y factorizado y entonces, esto la simplificado. acá, si pongo esto sería, esto es un Sí, binomio hace cuadrado, ¿no? 1 menos numerador ha simplificado ha factorizado B2 para que sea multiplicación y la ha simplificado con el cuadrado de abajo. Como hay 2 al cuadrado, No, ya no es cuadrado, estamos desarrollando esto. ¿Sí? eso estoy Así volando. cuadrado, no, el primero por el segundo, más el a cuadrado, coseno, el cuadrado de omega, ¿no es cierto?
¿sí? Más A cuadrado seno Imagínate equivocarte, ¿no? Si factorizo acá el A, pues seno seno Ahí no se arregla. otras raíces, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, este B lo puedo representar como valor absoluto de B, y abajo me queda 1 menos 2A el coseno de omega más A al cuadrado. ¿Es esto? Dedícale. Ya, ese es el proceso. Al final tiene que salir eso. Vale. De acá, acá. Claro, factorizado. Por eso, si es, Factorizado y simplificado. es el denominador, ¿no es cierto? Todo esto es el denominador cuadrado, ¿correcto? Ya, acá que factorizado. El b cuadrado. Y al factorizar me queda 1 Una multiplicación. Eso lo simplifica. Sin elevar al cuadrado. El denominador sin elevar al cuadrado. Fica. Me queda abajo el denominador. Ya está, pues, Estoy entendiendo cuadros. ya, esa es la forma de hallar. ¿Cómo le fotos? Esa es la forma de hallar la respuesta en frecuencias, ese es el módulo, ¿no? La fase es más sencillo, pues, ¿no? La fase que es la parte imaginaria sobre la parte Real. ¿no? Arco tangente de ese. Entonces, ¿qué queda? Miren, menos B sobre A seno de omega sobre B 1 menos A de coseno de omega. Se cancela el B y me queda este de acá. ¿Sí? Con signo negativo, ¿no? Ah. ¿Está bien? Ya está. Eso es lo que quería hacer. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago cuando tengo la respuesta en frecuencia? Lo que yo estoy hallando es una función. Esta es una función. Acá. Esta es una función, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta es la raíz, por si acaso. ¿No? Así es, ¿no? Gracias ¿Ya? por tu soporte. Es la raíz, ¿no es cierto? Raíz arriba, raíz abajo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, es una función de quién? De la variable. Puedo graficarla. Y me va a salir una gráfica que me va a representar al filtro. ¿Y eso que me va a permitir decir? Si el filtro es paso bajo, paso alto. Y puedo cambiar los parámetros del filtro. ¿Cuáles son los parámetros del filtro? D y A. ¿Qué eran quiénes? Los coeficientes de elevación de diferencia. Diferencia. ¿Ya?